El pensamiento crítico es el que va a permitir a un niño, a un adolescente, a un adulto, ser capaz de gobernar su propia vida, ser capaz de pensar, de ponerse en el pensamiento de los demás, ser capaz de ver diferentes puntos de vista para elegir el mejor camino que lleve a sus propósitos. Eso es el pensamiento crítico. Lo importante es no dejar de cuestionar. La curiosidad tiene su propia razón para existir. Albert Einstein. ¿Qué significa tener pensamiento crítico? ¿Qué beneficios tiene para el presente y futuro de los niños que desarrollen este pensamiento crítico? ¿Cuáles son los 7 elementos que componen el pensamiento crítico? ¿Cómo desarrollarlos, estos 7 elementos, en los niños de forma práctica? Siendo 2 de ellos, por ejemplo, la creatividad y la confianza en sí mismos. ¿Por qué un mayor pensamiento crítico resulta en una mayor empatía para los niños? Bueno, bienvenidos, bienvenidas, mamis, papis, y hoy también muy especial este tema para los profes. Creo que va a ser súper interesante. Y hoy traigo un tema muy especial para mí y un invitado también muy especial para mí. El tema, ¿por qué es especial para mí? Bueno, es un tema que me ha ayudado a ser más feliz y a encontrar mi lugar en el mundo. Y el invitado especial ya está con nosotros, así que vamos a saludarle. Es Pascual Eras, ha sido maestro de primaria toda su vida laboral y ahora disfruta de su jubilación. Es un lector y un aprendiz incansable y lleva décadas leyendo y formándose sobre creatividad, pensamiento crítico, autonomía y muchos otros temas. Y también resulta que Pascual Eras, Marcos Eras, quizás los pensabais, pues sí, también es mi padre. Muy buenas, Pascual, bienvenido. Qué raro se me hace llamarte Pascual, bienvenido. Buenos días, gracias por invitarme, Marcos. Muy bien, pues vamos a hablar de este tema que, como digo, para mí es apasionante y de verdad que ha supuesto un antes y un después en mi vida. Pues enseguida, Pascual, voy a ir con la primera pregunta, pero primero me la voy a hacer a mí mismo. Venga, vamos a empezar de una forma un poco diferente esta primera pregunta que iba a ser: ¿qué beneficios va a tener en un niño para su presente y su futuro de adulto que tenga pensamiento crítico? Y para ello, para responder a esta pregunta, pues voy a hablarles un poco de mi experiencia, nuestra experiencia familiar, de qué proyecto laboral tenemos entre manos mi hermano Álvaro y yo. Os voy a contar que mi hermano Álvaro se dedica a un proyecto sobre idiomas, es emprendedor y en Internet pues se dedica a enseñar una forma nueva, un poco diferente de enseñar idiomas. Él ha cuestionado las enseñanzas de idiomas, de gramaticales, de vocabulario, y bueno, ha visto que la forma de enseñar de verdad idiomas es a través de otra forma y su pasión vital hoy en día es esta pasión laboral. Y por mi parte, a mí ya me conocéis más, me dedico a formar a padres, profesores y especialmente niños en inteligencia emocional, porque creo que es necesario este aprendizaje emocional, además de el que se basa el sistema educativo quizás demasiado en los contenidos teóricos. ¿Por qué cuento todo este rollo sobre a qué nos dedicamos? Bueno, porque creo que no habríamos llegado aquí a dedicarnos con pasión, a intentar cambiar nuestra sociedad, cambiar el mundo y dedicarnos a proyectos emprendedores que nos gustan y que nos llenan de satisfacción sin haber desarrollado el pensamiento crítico y, por supuesto, pues gracias a mis padres que nos lo han inculcado, a mi padre especialmente en este tema, pues estamos aquí. Entonces, para muestra un botón. Por eso os he querido contar esta experiencia. Y bueno, ahora mi padre también, Pascual, comentarás también sobre tu experiencia en el aula. Así que te pregunto ya esta misma pregunta a ti, que nos puedes profundizar seguro, mucho más que yo. Esto era un poco para ver la imagen completa. Entonces, Pascual, ¿qué beneficios va a tener en un niño para su presente y futuro que tenga pensamiento crítico? Aparte de ser el hijo ideal y perfecto como mi hermano y yo. Vaya. Bueno, pues realmente cuando hablamos de crítico de los hijos, de los adolescentes, todos los padres suelen decir, oye, mi hijo es muy crítico. De hecho,
con sus padres siempre nos lleva a la contraria. Claro, tú preguntas, bueno, ¿y con los amigos? Bueno, con los amigos no. Con los amigos es más obediente. Bueno, pues eso es rebeldía, eso no es pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el que va a permitir a un niño, a un adolescente, a un adulto ser capaz de gobernar su propia vida, ser capaz de pensar, de ponerse en el pensamiento de los demás, ser capaz de ver diferentes puntos de vista para elegir el mejor camino que lleve a sus propósitos. Eso es el pensamiento crítico. Y si quieres que empiece, Marcos, si me quieres preguntar o empiece yo definiendo de alguna manera qué es eso de inteligencia, porque lo solemos Sí, relacionar la inteligencia con exacto, el sí, sigue pensamiento con crítico. ello porque suele ser conceptos que parece que están separados, inteligencia y pensamiento crítico, pero eso, ¿cómo los conectas? ¿Por qué están conectados para ti? Exactamente. Bueno, pues en principio la inteligencia es la capacidad que tenemos de aprender, claro, es la capacidad también de ver lo que hemos aprendido. Y fundamentalmente es el proceso mental que utilizamos para conocer conocimientos. Eso es generalmente lo que entendemos todos por inteligencia. Pero claro, yo creo que desgraciadamente, a nivel escolar sobre todo, hemos valorado como inteligencia lo que podríamos llamar velocidad y precisión. Es decir, la buena respuesta y rapidita. Y hemos dicho que es inteligente aquella persona que responde con rapidez y que responde con precisión. Hemos valorado esa rapidez. ¿Qué problema tiene eso? Bueno, pues el problema que tiene es que si valoramos la velocidad y valoramos la precisión, de alguna manera estamos cayendo en, ¿cómo diría yo?, automatismos. Automatismos. Que los automatismos, hay automatismos que son muy buenos. De hecho, nuestro cerebro es una máquina de producir automatismos. Por eso utilizamos el lenguaje automáticamente, aprendemos a llevar la bicicleta automáticamente, conducimos automáticamente, la digestión la hacemos automáticamente, se encarga el cerebro, pero cuando lo trasladamos a otros aspectos de la vida, como por ejemplo el aprendizaje, puede ser peligroso. A modo de ejemplo, yo en esta charla contigo, Marcos, voy a decir algunos ejemplos o algunas vivencias que son todas que he tenido yo en mi etapa como maestro en las escuelas con niños de primaria de 6 a 12 años. Y por ejemplo, voy a criticar un poco los automatismos que creamos en la escuela. Por ejemplo, planteas este problema a los niños. Vamos a ver, tengo 10 caramelos y me compro dos lapiceros. Además, mi primo me da 4 caramelos. Punto. Bueno, pues a partir de ahí, siempre hay niños que empiezan a hacer operaciones. Los hemos acostumbrado a hacer operaciones y empiezan a sumar, a restar, Sí, como si el hasta que enunciado ya fuera el de siempre, ¿no? Como si ya el enunciado estuviera dicho. exactamente. Como hay números, hay que operar. Y efectivamente, al poco rato siempre hay algún niño que dice, pero bueno, si no hay pregunta, ¿qué hacemos aquí? Exactamente. Eso es un automatismo que hemos generado con nuestra manera de valorar la rapidez y valorar la precisión. Por eso, enfrente de eso, debemos valorar la lentitud, porque la lentitud es lo que nos va a permitir analizar el proceso mental que llevamos en el aprendizaje. Y esa lentitud es la que nos va a permitir desarrollar el pensamiento crítico. Qué Y en bueno. lugar de la velocidad y la precisión, Marcos, en lugar de eso, si queremos trabajar y desarrollar el pensamiento crítico, debemos poner el foco en la duda, en la curiosidad, en el error, que hay que tratarlo, en el proceso mental, en la confianza en sí mismo del niño, en la creatividad, y todo ello con un instrumento que ya hablaremos de él, que es muy importante, que es el debate, la discusión. Qué bueno, pues ya nos has adelantado los 7 elementos de que componen el pensamiento crítico, según para ti, y vamos a hablar ahora de cómo desarrollarlos, vamos a entrar en profundidad en esos 7 elementos. Y pero bueno, qué importante el ejemplo este que has puesto de los caramelos, y yo creo que Sí, permíteme hacer una extrapolación grande, ¿no? Porque padres, madres están pensando, bueno, eso es una tontería de ejercicio, ¿no? Pero quizás no sé si estás de acuerdo con esta extrapolación, digamos, a algo más importante en la vida de esa actividad, que sería un poco, quizás, pues hace años donde estaba yo, ya que he hablado al comienzo del programa sobre mi trabajo.
estaba yo en un poco al comienzo de mi trabajo en modo automático de he estudiado una carrera, estudié empresariales, que no me gustaba mucho, empecé con algún trabajo en empresariales, entonces como que de forma automática, ¿no? Como has comentado lo de, venga, vamos a ponernos a hacer las operaciones sobre caramelos, hasta que en un momento dije, un momento, vamos a ver qué pasa aquí, que no tengo por qué dedicarme a justo lo que he estudiado, si es que no me gusta, voy a explorar otras opciones. Entonces, no sé si es un poco cogida con pinzas esta extrapolación, pero es un poco quizás lo que quieres dar a entender, ¿no? Que luego en Sí, cosas más sí. importantes en la vida que puedan hacer este cuestionamiento. Exactamente, que seas capaz de pararte y ver otros caminos. Sí, efectivamente. Muy bien. Vale, genial. Pues vamos ya con estos siete elementos que conviene trabajar dentro del pensamiento crítico y la pregunta del millón, pues cómo aplicarlos. El primero de todos es la duda. Cuéntanos por qué la duda. Bueno, la duda, lo han dicho siempre todos los filósofos, es imprescindible para poder aprender, es imprescindible. No podemos asumir ciegamente todos los conocimientos, como no podemos admitir ciegamente todas las instrucciones que nos mandan desde la autoridad competente, desde arriba, los adultos, los jefes. No debemos. Siempre hay que dudar de todo tipo de conocimientos, porque es la única manera de aprenderlos. Y hay muchas expresiones que utilizamos en la vida normal que van en contra de esa duda. Por ejemplo, a veces se plantean cuestiones, a nivel adulto me refiero, y se acaba con la frase, oye, siempre ha sido así. Los usos y las costumbres de esta ciudad son así. Sí, de forma Como que, tajante. exactamente, no hay que cambiar nada, no hay que plantear ninguna duda. Pero cuando estamos en el proceso de aprendizaje, si no planteamos dudas, es que ni siquiera hay interés. Te voy a contar ahora un par de vivencias, si me lo permites, Claro, es lo para que que veas, más ayuda, yo creo, a papás, mamás y por supuesto, profes, como es tu caso. bueno, pues para que veas dos vivencias que demuestran cómo la duda puede generar interés y la no duda no genera ningún interés, al contrario. Yo recuerdo una vez con niños de quinto que tienen 10 11 años y estábamos hablando de la extensión de las provincias de Castilla y León. Y recuerdo que se habló de Soria y dijo un niño, Soria tiene 800 metros cuadrados. Claro, inmediatamente yo dije, que no, como 800, tiene 10.000. Y me dijo el niño, no, el libro pone 800 metros cuadrados. Y entonces se produjo el debate ahí entre el libro que decía 800 y yo que decía 10.000, perdón, 10.000. Y al final solucioné el asunto diciéndole a los niños, bueno, consultadlo vosotros. Era un tema que no generaba ninguna duda a los niños y por supuesto ningún niño lo consultó en casa ni lo preguntó. O sea que al no haber dudas, ellos dijeron, bueno, aquí hay un debate, pensaron, un debate entre la autoridad del maestro y la autoridad del libro y allá cada cual. No tuvieron ningún interés. Poco después, en otra clase, se suscitó otro tema diferente. Estábamos hablando de los viajes espaciales. Y en un momento dado, un niño comentó que los astronautas salían de las naves y iban volando por el espacio. Y entonces comentamos cómo al principio, cuando las primeras veces que los astronautas salían de las naves, iban conectados con un cable para no perderse, para no soltarse de la nave. Pero llegó un momento en que inventaron unas mochilas con un motorcillo y entonces pudieron salir de las naves sin el cable. Iban ellos solos y con el motorcillo se alejaban o se acercaban. Sí. Entonces, en este momento se planteó un problema y es que los psicólogos les dijeron a los astronautas, por favor, tenéis que estar siempre viendo la nave, porque en el espacio infinito si en algún momento dado no veis la nave, la perdéis de vista, os vais a perder, os vais a volver locos y vais a caer por el espacio infinito. Claro, los chicos dijeron, pero ¿cómo? ¿Que no podían mirar la nave? No. Eso dijeron los psicólogos. Inmediatamente una niña dijo, pues mi padre es psicólogo. Ya le preguntaré. Y digo, de acuerdo, pregúntale y ya nos informarás. Suscitó interés. La duda esa suscitó interés. Y al día siguiente, efectivamente, estaban los niños preparados y preguntando a la otra niña, bueno, ¿qué ha dicho tu padre? ¿Qué ha dicho?
Y efectivamente, le había preguntado a su padre le había contestado que él no sabía exactamente qué había pasado, pero lo que sí sabía al final es que un astronauta, sin decir nada, se dio la vuelta y no pasó nada, absolutamente. No perdió la nave, sino que volvió a la nave. Pero para que veas un ejemplo de cómo, en este caso concreto, se ha suscitado una duda y a la vez se ha suscitado un interés que ha provocado el buscar investigar y buscar información. Claro, a veces surgen vivencias de este tipo, pero también el maestro que quiere que los niños piensen, a veces tiene que suscitar dudas a base de preguntas y de cualquier tema. Yo, por ejemplo, a veces les preguntaba a los niños, vamos a ver, decidme por qué pensáis vosotros que hacemos una fiesta al final del curso y por qué no la hacemos al principio del curso o en la tercera semana. Claro. Se planteaban unas dudas muy bonitas que los niños discutían y con eso son maneras de ir provocando la duda y de ir provocando el interés. Qué, qué interesantes esos ejemplos y creo que se nota la relación entre la duda y el interés, cómo se interrelacionan. Genial, pues muy bien, hemos visto cómo trabajar el primero elemento clave del pensamiento crítico, que es la duda, el segundo que has comentado, que es la curiosidad. Eh, Aunque se supone, ¿no? No sé qué opinas de que los niños tienen curiosidad, ¿no? Por sí solos, de forma natural, ¿cómo se les puede también fomentar, animar a esa curiosidad? Bueno, pues yo lo que pienso es que la duda y la curiosidad, como tú has dicho, van unidas. Y cuando se suscita la duda, inmediatamente nace la curiosidad. Eso es elemental. Por eso, por ejemplo, en el ejemplo este de los astronautas, en el momento en que aparece una duda, los niños ya tienen interés, se despierta la curiosidad por resolverla. Y eso es fundamental. ¿Qué tenemos que hacer los adultos fundamentalmente? Pues fundamentalmente es no bloquear esa duda o esa curiosidad. ¿Y cómo podemos no bloquearla? Pues teniendo cuidado y no utilizando expresiones como sí, no, bien, mal. Vale, Porque cuando esto explícalo un poco más porque siempre que lo comentas en pequeños círculos, dices, pero ¿qué decimos? ¿Sí, no, bien, mal? ¿Cómo es eso? claro, En qué ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, pues digamos que estaríamos bloqueando la curiosidad? Sí, digo, sí, no, bien, mal. pues en cualquier actuación del niño o en cualquier problema matemático o social que plantees en el colegio, cuando tú dices, como adulto, dices, bien, eso quiere decir que ya ese conocimiento está cerrado, no hay que investigar más. Eso es lo correcto. Ujú. ¿Entiendes? O cuando dices sí o cuando dices no. Cuando dices no, hay que romper y empezar otra vez, ¿vale? Pero cuando dices sí, sobre todo sí o bien, el conocimiento lo has cerrado. Has dicho, eso es lo correcto. La autoridad determina que eso es lo correcto y entonces el niño automáticamente deja de pensar en ese sentido. Por eso hay que tener cuidado al decir esas expresiones, sí, no, bien, mal, porque lo que realmente nos interesa no es el resultado, sino el proceso de búsqueda. ¿Qué proceso mental ha llevado el niño para llegar hasta ahí? Eso es lo fundamental, que es lo que Muy nos va bien. a permitir desarrollar el pensamiento crítico. Por eso habrás visto que en el ejemplo anterior que hemos dicho de lo de la extensión de la provincia de Soria, al no haber ninguna duda, ningún interés, de hecho se han puesto enfrente el sí del libro y el sí del maestro, pero los niños automáticamente han desconectado y no han querido saber nada con eso. O sea que la duda va a generar la curiosidad y no debemos bloquearla. Muy bien, pues yo creo que como reto para esta semana, a papás, mamás, profes, les podemos dar el intentar decir, no decir sí, no, bien, mal. Y bueno, se me viene un ejemplo a la cabeza y que pueden tener mamás, papás, profes, que es a la hora de un comportamiento social, por ejemplo, que pues es muy habitual que nos salga a decir, pues un niño que ha ayudado a otra niña en algo, muy bien. Eh, Claro, ya si nos dices que bien, estamos cerrando un poco el aprendizaje, en esos Eso es. casos, ¿qué alternativas podríamos eh, hacer o decir? La alternativa O puede para ser el mí está. silencio también, que a los adultos nos cuesta mucho el silencio, pero Sí, ¿qué? sí.
Oye, la gente suelen decir, cuando no sepas qué contestar, sonríe. Mm, Una sonrisa siempre es de agradecer, aunque no sepas qué contestar. Pero fundamentalmente, y pasamos al siguiente punto del proceso mental, si nos interesa el proceso, lo que nos interesa es saber por qué el niño ha llegado a esa respuesta, que tú consideras que está bien, pero no lo dices. mm, Consideras que está bien. Si el niño es capaz de argumentar y de explicar por qué ha llegado a esa respuesta, él mismo se va a dar cuenta de que está bien o de que no está bien. Eso es lo que decimos cuando decimos que hay que analizar el proceso mental, que es el siguiente punto, y hay que tener en cuenta el error. Lo fundamental es que sea capaz de argumentar y explicar el proceso que le ha llevado a ese resultado, tanto para si hay un error como si no hay un error. Si hay un error, él mismo se va a dar cuenta y va a modificar sus estrategias. mm. A modo de ejemplo, una cosa muy sencilla. Tú, por ejemplo, en clase con niños de 6 7 años, y les preguntas, vamos a ver, ¿cuántas son 8 más 5? 13. Claro, el resultado es 13, pero te dice un niño 14, inmediatamente sales tú, no, 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 no es 14, es 13. No, no debes hacer eso, no debes corregir. Lo que debes es pedirle al niño, y además pedírselo con interés y con buena cara, pedirle que te explique, que nos explique a todos qué proceso ha seguido para llegar a ese resultado. Y el niño explicará, lo ha hecho con los dedos, lo ha hecho con lapiceros, lo ha hecho con unas gomas que tenía ahí juntándolas, con caramelos, lo ha hecho como ha querido. Y él mismo va a explicar el proceso que ha seguido y cuando llegue al final se va a dar cuenta de que, ay, estoy equivocado. Y él mismo va a corregir. Hay que intentar no corregir lo que decimos, ni bien ni mal, porque lo importante es el proceso. Y no solo eso, sino que a base de acostumbrarlos a hablar del proceso, todos los niños se van a acostumbrar a oír el proceso que explican los demás. Mm. Van a escuchar a los demás y van a aprender de los demás, que es lo fundamental, por supuesto. Sí, Van a aprender los diferentes puntos de vista que tiene cada niño en cada situación. Eso es lo fundamental. Por eso hacemos tanto hincapié en el muy bien. proceso mental. Y No antes sé de pasar qué al siguiente punto, que recuerdo, estamos con los elementos que conforman el pensamiento crítico. eh, Quizás algún pequeño ejemplo que nos pueda ayudar a clarificar este punto del mal o bien, sí, no, ya sea en el ejemplo, como he dicho, de un comportamiento social, de un niño que ayuda a otro, que no sale decir muy bien, o al hacer una actividad de lengua, de plástica, de matemáticas y decir muy bien o muy mal, eh, en ese refuerzo o bien positivo o bien para evitar lo negativo, ¿qué alternativa? Lo pregunto de nuevo para que pueda quedar claro y que tengan una alternativa a esto, ya sea en un ejemplo de comportamiento social o de una Sí, actividad sí. práctica. Hombre, no hay que ser tajante en decir jamás utilices bien, jamás. No, no, no. Pero en Mm, el proceso de aprendizaje hay que tener cuidado. Por supuesto que el padre tiene que decir, alguna vez tiene que valorar, juzgar la actitud del niño o su comportamiento. Pero a nivel escolar, lo fundamental es que el niño va a aprender, el niño que resuelve un problema va a aprender de su propia estrategia, que la explica, y de la estrategia de los demás, que también les van a explicar, de los procesos que siguen los demás en su cabeza, de eso va a aprender en el futuro a resolver mejor los problemas. Y si son problemas de conducta, como tú planteas, la única manera que hay, ya lo puedes entender, es que se expliquen todos los puntos de vista que hay en el conflicto porque si no es difícil entenderlos. Y mm, el niño, cuando tenga todos los puntos de vista, será capaz de determinar qué está bien y qué está mal. mm. Porque si el Sí, maestro dice, esto está bien, ahí se acaba el debate. sí, y quizás ya que estamos dentro de en el podcast El arte de las emociones, yo, bueno, es de formación profesional, me dedico a formar en emociones, pero siempre suelo ir a las emociones porque evitan un poco, yo creo, ese decir bien mal y ayudan a ver la situación. Pues, por ejemplo, en este ejemplo que he dicho de pues un comportamiento entre comillas positivo de un niño que ayuda a otro a lo que sea. eh, pues en vez de un bien mal, lo que intento hacer es, pues vaya, ¿cómo crees que se ha sentido esa persona? O
vaya, tú te has sentido así, pero aún así has actuado así. No sé si por el lado de las emociones puede ser una buena alternativa a ese evitar el bien mal, ¿no? Tajante. Sí, y ya que dices esto, voy a dar un salto, si no te importa, y hablar de la confianza en sí mismo, Exacto, sí, porque vamos, recuerdo a los elementos del pensamiento crítico, vamos con el siguiente elemento que todavía no habíamos hablado, la confianza en sí mismo. la confianza en sí mismo es que viene al hilo porque has estado hablando del comportamiento y de valorar al niño y decirle que bien. Efectivamente, estamos siempre juzgando, pero hay que tener cuidado porque a veces y conviene animar al niño o animar a cualquier persona a que funcione y a que trabaje bien. Pero hay que tener cuidado porque tenemos por costumbre apoyar al niño diciéndole, muy bien, eres el mejor, eres muy valiente, eres... Y eso realmente genera más estrés que otra cosa, ¿eh? Realmente es más importante que el niño sea capaz de comprender que no tiene por qué ser el mejor en todo, que no tiene por qué ser el más fuerte y que reconocer que hay cosas que realmente no conoce. Y eso es lo que le va a dar confianza en sí, porque el hecho de reconocer que hay cosas que no conoce es lo que le va a empujar a investigar, le va a empujar a aprender. Mientras que si estamos todo el día validándole bien, muy bien, es que para él es estresante, porque va a llegar un momento en que no va a ser capaz de responder a esas expectativas. Lo cual no quiere decir que no haya que animarle, por supuesto, pero que no dependa siempre, porque acaba dependiendo de la validación del adulto, de que el adulto le diga bien o mal. Eso no, porque entonces no va a tener pensamiento crítico ni va a tener autonomía moral, claro. La verdad es que estamos tratando por separado estos 7 elementos del pensamiento crítico, pero como estamos viendo, se interrelacionan entre ellos. La duda da lugar a la curiosidad, proceso mental tiene que ver mucho con el error, el evitar el error, así que sí. Vale, pues recuerdo que estamos con los 7 elementos del pensamiento crítico y nos faltan dos, me parece, Pascual, no sé Sí, si ya he perdido la cuenta, iba creo a hablar que un dos, poco ¿no? iba a hablar un momento de creatividad. Creatividad y después el debate constante que para ti es de lo Exacto, más importante, ¿verdad? Creatividad, sí. exactamente. Pues si quieres comento algo. Bueno, creatividad Claro. es, es como todo, va todo unido a la duda, va todo unido al interés y va todo unido a tener cuidado con el proceso, a fijarnos en el proceso y a considerar el error como motivo para aprender y para mejorar. Y creatividad, pues creatividad que también está en relación con permitir al niño que hable siempre, darle la palabra y permitir que diga lo que crea necesario. Y creatividad es permitir sobre todo que al niño se le ocurra lo que realmente se puede hacer. Tú dices, no, es que si a los niños les dejas plantear cuestiones, van a plantear muchas cosas sin sentido. Puede ocurrir, puede ocurrir al principio, pero cuando se practica continuamente y se les permite tener ideas, los niños tienen ideas, claro que tienen ideas, y muy buenas. Hay que darles pie, hay que darles un pequeño empujoncito. Mm. Y a veces, mira, por ejemplo, te voy a poner un caso. Una vez, también en quinto, con niños de 11 años, estábamos hablando de los números decimales. Ya sabes, una clase aburrida, que hay que medir la mesa, cuánto mide, cuánto mide. Y a una niña se le ocurrió decir, ¿cuántos metros de maestros tenemos en el cole? Claro, los demás niños dijeron, ¿qué dices? Metros de maestros. Hombre, si ponemos un maestro encima de otro, ¿cuánto mediría la torre? Claro, solo la imagen visual de los niños fue maravillosa, porque empezaron todos a reírse, ¡ay, pues podíamos hacerlo! Y planteó un acto creativo. ¿Por qué no vamos por todas las clases, les preguntamos lo que miden y luego lo sumamos? Y efectivamente, organizamos grupitos, eran más de 40 maestros, ¿eh? Y fueron por las clases preguntando a los maestros y maestras cuánto medían. Estaríais Y toda no la veas, semana. no se hizo rápidamente, se hizo una mañana. Y no veas tú la alegría sumando esos números decimales, que de otra manera hubiera sido aburridísimo. Y cómo se rieron cuando vieron los metros de maestro que teníamos, 60 y tantos metros que había de maestro. Pues bueno, eso es un acto creativo que tiene un niño si se le permite ser creativo, si se le permite el decir lo que piensa, Mm. si se le permite hablar. Creo que queda.
que es muy bonito este ejemplo para ver la importancia de la creatividad y de nuevo, somos los adultos muchas veces los que con no bloquear ya hacemos mucho, ¿no? Y yo creo que Y, sí. y bueno, háblanos ya que seguro que están con muchas ganas y que estás con muchas ganas de contarnos el debate, la discusión constante, este punto acláranoslo porque para ti es esencial, ¿no? Quizás el más importante, sí. Pues sí, para mí es el más importante porque es el instrumento más importante que tenemos para trabajar el pensamiento crítico. Y bueno, el debate, la discusión, la palabra, en resumidas cuentas, lo que significa es escuchar, escuchar a los otros. Pues el debate lo que propicia es acostumbrarse a escuchar y acostumbrarse a tener en cuenta las opiniones de los demás. Y además, el debate es que el debate es un foco de ideas constante. Ya, te voy a poner un ejemplo que es curioso y que es real, que nos pasó en la escuela. Un día con niños de 7 años. Aquí yo estaba en un colegio en el que venían algunos niños de pueblos pequeños y otros niños tenían abuelos en los pueblos pequeños. Mm. Bueno, pues un día planteamos un problema que empieza así. El abuelo de Luis tiene 5 gallinas. Claro, inmediatamente Luis se levantó y dijo, mi abuelo no tiene gallinas. El que tiene gallinas es el abuelo de Pedro, que era otro niño de la clase. A ver, Pedro, tu abuelo tiene 5 gallinas. No, 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 no. Mi abuelo tiene 7 gallinas. Bueno, pues empezamos otra vez. El abuelo de Pedro tiene 7 gallinas. Y allá de Pedro. Y un gallo. Bueno, y un gallo. El maestro no quería saber nada del gallo porque el gallo no venía bien para el problema. Pero bueno, entonces el abuelo de Pedro tiene 7 gallinas y un gallo. Y empezamos a plantear el problema. Las gallinas y el gallo del abuelo de Pedro ponen un huevo, inmediatamente Pedro, que los gallos no ponen huevos. Vaya. Y el debate, y los niños además, había niños que preguntaban, pero ese gallo de tu abuelo pica. Uy, y el niño explicaba que el gallo era peligroso o no era peligroso. La cuestión es que todo el debate, y no acabábamos de plantear el problema, al final, las gallinas del abuelo de Pedro ponen un huevo diario, menos el fin de semana que descansa. Claro, Pedro se levantó como un rayo, pero bueno, ¿cuándo se ha visto que las gallinas descansen el fin de semana? Pues hubo un debate precioso sobre el tema ese. Todo ese tema para llegar al final a que no sé siquiera si fuimos capaces de plantear el problema, pero el debate fue maravilloso y los niños aprendieron de gallinas, aprendieron de huevos y aprendieron de todo y fueron capaces de hablar y de escucharse. Y luego se acabó planteando un problema y cuando se acabó de plantear el problema, pues hubo que explicar unos por qué habían llegado a una solución y otros por qué habían llegado a otra solución. Y el maestro sin valorar. Y así aprendimos los caminos que llevaban a cada una de las soluciones. Cada una de las Qué, soluciones. qué interesante, qué bonito y bueno, como hemos visto, todos los elementos del pensamiento crítico están conectados y seguramente este debate, en el ejemplo que has puesto, pues es la ejemplificación, ¿no? Del pensamiento, el pensamiento crítico y pensamiento abierto. Bueno, yo creo Hombre, que ya se llevan perdona. muchas claves los papás y mamás. Y bueno, hay una cosa también súper importante que nos querías comentar, que la he hecho al principio del programa, que íbamos a responder esta pregunta de cómo es cómo se conectan la empatía y el pensamiento crítico. Es decir, parece también, de nuevo, como hemos visto antes con inteligencia, que son conceptos separados, pero una persona con mayor pensamiento crítico va a tener mayor empatía también, que es una de las grandes, bueno, habilidades y básicas que perseguimos como educadores. Pues sí, sí. Bueno, pues acabando, perdona, con el debate y la discusión, sí que tengo que decir que he planteado un problema matemático de gallinas, pero que siempre hay que buscar preguntas y suscitar ideas que den lugar a más ideas. Y solo voy a poner un ejemplo y lo acabo. Por ejemplo, un día llegas a clase o preguntas al hijo o a quien quieras, preguntas, mira, ayer fui al cine y cuando me subí al autobús para ir al cine, me di cuenta que no tenía dinero. Punto. Ese es un planteamiento. Eso es un problema que hay que resolver. Y no veas tú el juego que da ese problema, la cantidad de soluciones que dan los niños a ese problema. Bueno, pues eso es porque de ese tipo de problemas y juegos de palabras se pueden plantear muchos
con los hijos o en la escuela. Sí, yo creo Y que perdona, en el día a día o incluso forzándolos, digamos, a hacer esos juegos, pero incluso en el día a día con cosas que pasen, ¿no? Tampoco, incluso sin forzar, salen exactamente, situaciones así. exactamente. Teniendo en cuenta que lo que no queremos es una solución solamente, lo que queremos es ver cómo se va llegando a esa solución. Y respecto a lo que planteabas, respecto a la relación entre pensamiento crítico, empatía, hombre, la empatía supone conocer el mundo mental de otra persona, supone ponerse en su lugar. Y el pensamiento crítico supone escuchar todos los procesos y luego seleccionar el más adecuado. Si eres capaz de escuchar, si eres capaz de dudar, si eres capaz de investigar y si eres capaz de ponerte en la cabeza de otro, efectivamente estás desarrollando la empatía, que es una de las cosas que tú dices que valoras mucho, ¿no? La empatía. Qué interesantes yo creo estos ejemplos de tu etapa de profe, porque yo creo que sobre todo, tanto para mamás y papás, pero sobre todo en el cole, creo que puede ser de mucha ayuda a la hora de cómo trabajar este pensamiento crítico. Y sobre todo recordar que esto, que parecen pequeñas tonterías, esos debates con niños, pero a la hora de extrapolarlo a cosas más importantes de la vida, ese es el objetivo un poco de que tengan esa apertura mental, enfocarse en el proceso, tener en cuenta de que hay varias soluciones, no solo una solución única para los problemas, etcétera. Bueno, pues muchas gracias, Pascual, por estar con nosotros. Sabía de primera mano que estabas nervioso antes de comenzar. No sé qué te ha parecido la experiencia. Has disfrutado? Esperemos que nuestros Pues papás y mamás hayan disfrutado. me ha parecido muy interesante y te agradezco que me hayas permitido hacerla, Marcos. Muy bien. Yo he estado encantado y como sé que tienes mucho que aportar en este tema, que lo has aprendido durante toda tu vida, lo has practicado, o sea que yo creo que se llevan muchas claves prácticas para aplicar los padres y madres. Y ya para terminar, que bueno, suelo terminar con los invitados a este podcast de dónde los pueden buscar en Instagram, redes sociales, pero en tu caso, en tu caso no te pueden buscar en ningún lado, ¿no? No, no. Pues eso, Bueno, déjanos pues, un mensaje final, algo que quieras sí, transmitir a papás, mamás, profes respecto a este tema del bueno, pensamiento pues crítico. para mí ya hemos explicado lo que es el pensamiento crítico y cómo el pensamiento crítico está conectado con la empatía y con la autonomía moral, que es lo que realmente le va a permitir a un chico, a un adulto, decir que no cuando tenga que decir que no, el tener autonomía moral. Y todo se va a conseguir trabajando el pensamiento crítico, trabajando la empatía y la autonomía moral. No obstante, para mí lo fundamental es que los adultos creamos que es así realmente como se produce el proceso de aprendizaje. Porque si creemos, lo pondremos en práctica y los niños tendrán eso como modelo. Porque para terminar, te diré que como dijo Séneca, más aprendieron los alumnos con el ejemplo del maestro que con las normas que les daba. Qué bueno, pues nada, hemos empezado con Einstein, el programa terminamos con Séneca, yo creo que ha quedado buena guinda en el pastel. Bueno, pues muchas gracias, Pascual, por estar con nosotros y esperemos que hayan disfrutado, papás, mamás, profes, y nos vemos en el próximo episodio. No dudéis en comentar, darle a like o sugerirnos próximas propuestas para próximos episodios. Hasta la próxima.